Sigue lento Goya. Primera parte 2. Doña Cayetana, decimotercera duquesa de Arpa, ofreció a sus amigos una función de teatro en su mansión de Madrid, una compañía de actores legitimistas de país que habían tenido que huir del terror de la república, cruzando los Pirineos. Le presentó una obra del escritor Berlín, el martirio de María Antonieta, una drama que, a pesar de su argumento contemporáneo, se le presentaba al estilo gráfico. Los espectadores, que no eran muchos, la mayoría de ellos caballeros y damas de la alta nobleza, se perdían en la amplia sala, que solo estaba ligeramente iluminada, de manera que lo que sucedía sobre el escenario quedara mejor alumbrado. Solemnes y aborretos resonaban desde el escenario los metros yámbicos. Su excelente francés no siempre resultaba del todo comprensible a los oídos españoles. La sala estaba caldeada y poco a poco los espectadores, en sus cómodos sillones, se vieron asalados por una melancólica y agradable moderna. En el escenario, la Regia Madrid daba ahora nombres concejos a sus hijos: a Madame Royale de 14 años y al rey de 9 años, Luis. Y Luis XVII. Luego, dirigiéndose a su cuñada, la princesa Elizabeth, prometió solemne
soborrar cuando pudiera sucederle con una endereza digna de su esposo asesinato. Luis asesinato. Luis XIV. La duquesa de Alba todavía no se había dejado ver, pero en primera fila se sentaba su marido, el marqués de Villaprenca, que siguiendo la costumbre, había añadido a sus muchos otros títulos también el de ella. El apacible y elegante caballero, más bien delgado, pero de rostro lleno, contemplaba pensativo con sus hermosos ojos oscuros a la macilenta actriz que haya arriba declamaba versos sentimentales y patéricos, pretendiendo ser la difunta María Antonieta. El duque de Alba era muy susceptible en los que se refería a las manifestaciones artísticas que no fueran de primerísimo orden, y desde el principio se había mostrado escéptico, pero su querida duquesa le había comentado que como consecuencia del luto que la corte había decretado con motivo del espeluznante fin de la reina María Antonieta. La vida en Madrid se había vuelto mortalmente aburrida y se sentía obligada a hacer algo para remediarlo. Una función, como hacía el martirio, daría animación a la casa y demostraría su adhesión al duelo por el fallecimiento de los reyes de Francia. El duque podía comprender que su esposa, famosa en todas las cortes de Europa por sus caprichos, se aburriera en la enorme soledad de su habitación de Madrid, y había dado su consentimiento sin poner objeciones, y ahora soportaba con resignación la
representación paciente y escéptico. Su madre, la viuda del 10º marqués de Villablanca, estaba sentado junto a él, escuchando indiferente, que escandalosa y gimoteante era la Habsburgo el escenario. No, María Antonieta no había sido así. En su día, la marquesa de Villablanca la había visto y había hablado con ella en Versalles. Había sido una dama encantadora. María Antonieta de Habsburgo y Borbón, divertida y amable, quizás un poco llamativa y demasiado ruidosa, pero al fin y al cabo no había sido más que una Habsburgo y no tenía nada de la discreta nobleza de los Villablanca. La relación de María Antonieta con su taciturno y discreto Luis no era parecida a la relación de Cayetana de Alba con su don José. Furtivamente miró a su hijo. Era su hijo predilecto, tan sensible y frágil, y todo cuando veía y vivía lo defería a ir. Don José amaba a su esposa, y cualquiera que la hubiera visto alguna vez podía comprenderlo, pero no podía negarse que él estaba a su sombra para todo el mundo. Él era el marido de la duquesa de Alba. Muy pocos conocían a su hijo José, conocían y elogiaban su serena elegancia, pero pocos sabían de su armonía interior, de su maravilloso y equilibrado carácter vibrante, y tampoco su esposa sabía demasiado de ello. Arriba, sobre el escenario, se encontraba ahora el presidente del Tribunal de Porcionario, un hombre brutal, para comunicar a la reina la sentencia. En primer lugar, le reprochó de nuevo todas sus infamias.
infamias, dio lectura a una lista tan estúpida como abominable de atroces delitos, verido en su hambriento sillón, flaco y descarnado, llevando el flamante uniforme de leado plenipotenciario. Estaba sentado Monsieur de Avery, el comisionado del sucesor del trono, que gobernaba desde Verona en lugar de pequeño rey de Francia, prisionero de los republicanos. No era fácil gobernar un país del que no se vocería ni una burgada, y todavía era menos fácil ser el embajador de un regente así. Monsieur de Avery era un viejo diplomático. Había representado durante décadas el esplendor de Versalles y se adaptaba con dificultad a su nueva y lamentable situación. Las embajadas que, por orden de su señor, el regente debía presentar a la corte de Madrid, muy pomposas a veces, sonaban extrañas en boca de un hombre cuyo uniforme diplomático se iba deshilachando y que sin el respaldo de la corte española no habría podido pagar su almuerzo. Ahí estaba Monsieur de Avery, cubriendo los lugares más descartados de su casaca con el sombrero abarquillado, con su hija Genevieve de 16 años, delgada, barita y hermosa, sentada a su lado. Tampoco a ella le habrían venido mal algunos vestidos nuevos. Interés de Francia y en el suyo propio, pero estaban arruinados. Debían alegrarse de que la duquesa de Alba los hubiese enviado arriba. Sobre el escenario, el hombre del tribunal había anunciado la sentencia de muerte a la elegía Martir, y ella había respondido que anhelaba reunirse con su
esposo, pero no iba a permitir que morir le resultara tan fácil. Aquellos canallas envios habían ideado aún una última humillación. María Antonieta explicó, siempre en verso, sobre el escenario. Aquel hombre horrendo había humillado a Francia a los ojos del mundo durante largos años con su licenciosa lascivia. Por lo tanto, era voluntad del pueblo que ella misma fuera desolada y fuera conducida al patíbulo desnuda hasta el ombligo. Los espectadores habían leído muchos informes sobre el cruel acontecimiento, pero aquello era nuevo. Prestaron atención, estremecidos y expectantes. Salieron de su amontonamiento. La representación llegó a su fin, acompañada del interés general. Se cerró el telón. Hubo corteses aplausos. Los invitados se pusieron en pie, celebrado poder mover los miembros paseando por la sala. Fueron encendidas más velas. Puedo verse quién estaba presente. Hierros y damas definados. Daba cierta impresión de nobleza a pesar de su cuidadosa vestimenta, casi lujosa. No era de estatura elevada. Bajo los pesados párpados, los ojos aparecían hundidos. El labio inferior era cuarzo y se adelantaba con violencia. La nariz carnosa y aplastada arrancaba recta desde la frente. La cabeza tenía un cierto aspecto leonino. Corría con lentitud la sala. Casi todo lo conocían y le devolvían el saludo con respeto. Es un placer volver a veros, don Francisco. Escuchaba una y otra vez. Don Francisco de Goya se sentía complacido de que la duquesa de Alba lo hubiese incluido entre tan distinguidos invitados.
le complacía el despecho que le manifestaban. Había recorrido un largo camino desde el pueblo campesino de Fuentedoros hasta llegar allí, al Brasil de los de Arpa. No había sido un camino fácil, pero allí estaba él. El pequeño Franco había ahora pintor de cámara, y cuando le daba a esos grandes temas y a esos grandes señores, no podía decirse quién le hacía una merced a quién hizo una profunda reverencia ante la vieja marquesa de Villablanca. ¿Qué os han parecido la obra y la función? Don Francisco le preguntó esta. No puedo creer, respondió el que la reina María Antonieta hablara de esa manera, y de ser así, lamentaría menos su muerte. La marquesa sonrió. De todas formas, es una lástima, comentó, que sus majestades no hayan estado presentes, pero en el tono que empleó había cierta picardía. La miraba con desenvoltura, con sus bellos ojos, la boca ancha, de labios delgados, ligeramente torcida, y también él sonrió y pensó en lo que la marquesa no decía, que a buen seguro los Borbones españoles habían sentido un desagradable cosquilleo si durante toda la velada hubieran tenido que oír hablar de lo que les había sucedido a las gargantas de sus parientes franceses. Cuando os decidiréis a brindarme de Francisco, prosiguió la marquesa, sí, sé que soy una mujer vieja y que vos tenéis cosas mejores que hacer,